Bueno, nos metemos en otros asuntos, vamos a otros temas. A ver, ¿cómo se los planteo? Cuando ocurre esta invitación de un grupo de congresistas a la China, aparentemente invitados por la empresa Huawei, la empresa de telefonía, que no los invita directamente, los invita a través de un tercero, evidentemente, para no generar mayores sospechas y ruidos, termina llevando a los congresistas a China. En fin, ellos no entienden o no quieren entender que es una donación privada, que no deberían haberla aceptado. Pero la pregunta de fondo es, ¿cómo los presidentes de comisión del Congreso toman decisiones de altísimo calibre, donde pueden haber inversiones gigantescas, si muchos de ellos no conocen los temas? ¿Cómo se nutren de conocimiento? ¿Cómo adquieren conocimiento para poder votar en un sentido afirmativo o negativo? Bueno, para conocer un poco más de estos temas está con nosotros Mónica Yaya. Ella es expresidenta del Tribunal OCE y abogada especialista en gestión pública. Así que conversar con ella sobre estos temas creo que nos puede dar alguna mirada más amplia. Mónica, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por esta invitación. Mónica, varios temas. A ver, si los cargos de elección popular no garantizan que los elegidos sean expertos en gestión pública, un presidente de comisión de un congreso, por ejemplo, ¿no es cierto?, puede saber más o menos de un tema, pero no es un especialista. Uno imaginaría que los asesores podrían ser esa información técnica, ese análisis especializado, pero eso tampoco ocurre. ¿Por qué no se pueden nutrir de asesorías especializadas? Porque lamentablemente en muchos casos, no en todos, los congresistas pagan favores de campaña a través de los cargos en sus despachos o en las comisiones que presiden. De tal manera que no todos los asesores tienen los conocimientos técnicos que los peruanos necesitamos para tener leyes de calidad. Entiendo. Ahora, si fomentáramos una mayor participación ciudadana en el proceso de tomas de decisiones, ¿tú crees que eso podría ayudar a compensar la deficiencia de conocimientos de aquellos que han llegado por cargos de elección popular? Pienso grupos de interés, expertos, ciudadanos en general que formulen políticas. Creo que no solamente sería favorable en materia de conocimientos técnicos, sino también aportaría una dosis de realidad en los proyectos de ley de los congresistas, porque creo que el pueblo tiene una sabiduría innata, producto de la realidad que vive todos los días el peruano de a pie. Claro. Y creo que si se nutrieran más de las necesidades del pueblo, creo que tendríamos también leyes mucho más eficientes, lógicas, de calidad. Sin duda. Ahora, también pensaba, y si establecemos mecanismos efectivos, Mónica, de evaluación y rendición de cuentas para los cargos de elección popular, donde se podría incluir una revisión de desempeño. Claro, siempre es complicado una evaluación de desempeño. No el congresista que presentó más proyectos ha sido el más productivo, ¿no es cierto? En fin, siempre será complicado, Mónica. Yo creo que sí es complicado, pero hay a veces algunas decisiones de los congresistas que significan una ofensa para quienes votaron por ellos. Si advertimos, por ejemplo, que un congresista no se debe principalmente a las necesidades del pueblo, sino a algunas necesidades económicas que su despacho tiene o que su persona tiene, es evidente que está incumpliendo con el mandato de quienes lo eligieron y el mandato de la Constitución de tener autonomía e independencia en la toma de sus decisiones. Y la independencia no solamente tiene que ver con otras personas, sino también con sus propios intereses, porque un congresista ya no solamente tiene intereses personales, sino también representa intereses públicos. Entonces, cuando un congresista tiene ese conflicto de intereses, pierde su autonomía. Y eso yo creo que de alguna manera
la ciudadanía se da cuenta, ¿no? La ciudadanía no mide el trabajo de un congresista por el número de proyectos de ley que ha presentado, sino por las soluciones que ha brindado ante los problemas que sus electores, que su circunscripción le presenta. Yo he estado, por ejemplo, en reuniones con congresistas en donde sus electores, precisamente en el sur, en Puno, por ejemplo, le han pedido al congresista su intervención por la falta de pago de una empresa mexicana a proveedores puneños, y el congresista ha respondido que ese es un problema entre privados. Entonces, los ciudadanos dicen, finalmente, ¿quién nos representa? Claro. Entonces, si no es el congresista, y si no no se pone ni siquiera de nuestro lado para la hora de los reclamos, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una unidad de medida para quienes eligen a un congresista o para quienes tienen en su circunscripción un congresista. ¿Cómo nos aporta ese congresista en la solución de nuestros problemas cotidianos y de nuestros, aquellos problemas que obstaculizan nuestra calidad de vida? De acuerdo. Y en términos de gestión pública, Mónica, cuando una ministra de Estado, como la ministra de Cultura, le dice a un viceministro, recíbeme a tales personas, que además no se identifican como la asociación civil tal o como el grupo tal, sino que pide que los reciba porque es políticamente una orden dada, ¿ese viceministro se puede negar, Mónica? ¿Le puede decir a su ministra, no, perdóneme, yo no los voy a recibir? Claro, podría lavarse las manos y mandar a una directora que termina siendo la que es llevada ahí como chivo expiatorio, ¿no? Pero quería preguntarte eso, dentro del Estado, y tú que lo conoces, ¿es posible que uno se niegue a cumplir una orden de ese tipo? Cuando un funcionario público asume el cargo, asume también un compromiso de servir a la nación. Ajá. Y si dentro de el manual de organización y funciones se encuentra como una de sus funciones específicas la de atender los encargos del ministro, es perfectamente factible que ese viceministro al que tú te refieres atienda a esa persona. Quizás intentan hacer un reclamo, una denuncia, pero lógicamente todo está dentro, en el marco de las funciones de la institución a la que representa y en el marco de las funciones que le corresponden, ¿no? Además, hay otro marco que se adiciona, que se agrega al manual de organización y funciones que hay en cada institución, que es el Código Penal. El Código Penal, por ejemplo, nos señala que está prohibido de representar intereses particulares defraudando al Estado un funcionario público, porque de lo contrario estaría cometiendo por lo menos el delito de negociación incompatible con su cargo. Entonces, hay, digamos, parámetros para el ejercicio de sus funciones. Tienen que estar regidos, como dije al inicio, por el manual de organización y funciones que establece cuáles son las funciones que corresponden a cada cargo y además por otras normas como el Código Penal. Y planteo la pregunta desde el otro lado. ¿Qué piensas de que un ministerio como el Ministerio de Cultura, que además es un ministerio que apela a la interculturalidad, a ciertos valores éticos y a principios importantes, haya recibido a un grupo de violentistas que amenazan de muerte, Mónica? Creo que en primer lugar habría que saber cuál es el tema de la reunión, ¿no? ¿Cuál es el pedido que están haciendo estas personas? Si ese pedido se encuentra dentro de las funciones que debe ejercer ese funcionario público. Y además pienso que hay otras personas que deberían ejercer también sus funciones. Si existe un grupo de ciudadanos que tiene como vocación la amenaza, la realización de actividades vandálicas, pues también existe un ministerio público. Creo que aquí... Pero que no actúa, Mónica, estamos hasta ahora mirando y no pasa nada.
pero creo que aquí lo que falta es también un poco de transparencia en el motivo de la reunión, ¿no? Okay. ¿Cuál fue el motivo de esa reunión y en qué medida ese motivo se enmarca en las funciones específicas del servidor que lo recibió? Eso tiene que aclararse. Mónica, pero digamos que la intención sobre la mesa está enmarcada en la ley. Imaginemos que está dentro de las funciones de ese funcionario, tal como tú lo has planteado. Es que me tengo que obligar a recibir a grupos fascistas, a grupos que amenazan de muerte, porque mi función obliga. En primer lugar, estimado Carlos, es necesario saber cuál fue el motivo de esa reunión. De ninguna manera justifico actos vandálicos, sean de extrema derecha o de extrema izquierda. Así es. Yo creo que la violencia trae siempre más violencia, pero es necesario que se transparente el motivo de esa reunión. Si el motivo de esa reunión, por ejemplo, fue propiciar más violencia, eso no está dentro de las funciones del servidor, de ningún servidor público. Si el motivo de la reunión es, por ejemplo, aclarar las razones supongamos, de un ataque a una institución del Ministerio de Cultura, esa reunión podría ser válida. Pero lo que intento decir es que es en primer lugar necesario conocer el motivo, en segundo lugar también, independientemente de la ideología política o de la tendencia política que tenga ese grupo de personas, sí, no es ilegal escucharlas, al contrario, pero también hay otras personas que tienen que cumplir su función. Si es que existen actos de violencia por parte de un grupo, independientemente de su tendencia política, pues hay quien debe denunciarlos. Y hay un poder judicial que también debe ejercer sus funciones de manera oportuna. Pero fíjate, Mónica, te lo planteo de otra manera. Cuando te tocó a ti, digamos, pedir la anulación de la plancha presidencial de Perú Libre porque desde tu perspectiva, había vulnerado la Constitución al tener en la plancha a una trabajadora de RENIEC, que era Dina Boluarte, que no había dejado su cargo y que además venía cobrando un sueldo, esta misma organización retuitea, ¿no es cierto?, comparte el 3 de julio del 2021 tu posición política. Entonces me pregunto, tu posición jurídica respecto a este tema. Mi pregunta es, ¿te hace sentir cómoda? Digamos, ¿te gusta que los violentos, digamos, te respalden o te acompañen? Digamos, a mí me daría un poquito de pudor, pero no sé qué piensas tú, Mónica. Mira, respecto al respaldo que se pueda dar a una opinión, a una decisión con trascendencia política como la que yo adopté, digamos que no se puede decir quién puede estar de acuerdo conmigo, ¿no? Lo importante es lo que yo decida. Quizás ellos pueden compartir ese aspecto de mi parecer, pero yo personalmente no comparto manifestaciones verbales o físicas que agredan el honor o la integridad de otra persona. Es que tal vez en realidad no los conozco, ¿no? No, salvo que ellos cometan algún agravio. Claro. En realidad no tengo motivo para decir tú no me apoyes, o mejor dicho, no tengo esa facultad, pero sí tengo la facultad de decidir a quién apoyo yo. No, sin duda. Y lo que yo te puedo decir es que de ninguna manera apoyo nunca agresiones por redes sociales, agresiones verbales, agresiones físicas, y yo creo que efectivamente lo que necesita el Perú es una posición que abandone la violencia de los extremos, ¿no? A mí me molesta mucho escuchar que, por ejemplo, la extrema derecha llame a la extrema izquierda parásitos,
Me molesta mucho porque eso significa deshumanizar a una persona simplemente porque no estoy de acuerdo con lo que opinan. Claro, Y claro. de llamarlos parásitos, por ejemplo, efectivamente es una costumbre que se ha evidenciado en algún momento de la historia mundial cuando los nazis deshumanizaban a los judíos precisamente para que nadie lamente las muertes. Y del mismo modo, me molesta mucho escuchar a la extrema izquierda calificar a la extrema derecha como derecha bruta y achorada, porque también es descalificarlos, también es tratar de tapar y de ocultar y de minimizar sus opiniones. Entiendo. Equivocados, pero lo que no podemos hacer nunca, y eso a mí, por ejemplo, me genera a veces críticas, sobre todo de la extrema derecha, ¿no? A mí yo lo que rechazo es la deshumanización. Clarísimo, Mónica. Clarísimo. Mónica, ha sido interesantísimo conversar contigo. Comenzamos con el tema congresal y nos hemos ido a otros elementos. Te agradezco muchísimo. Gracias por esa mirada, además, en temas de gestión pública, que es tu área y que tanto conoces. Gracias por habernos atendido. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí estaba Mónica Yaya con nosotros, expresidenta del Tribunal de OCE y abogada especialista en gestión pública. Es interesante lo que ha planteado, digamos. ¿Podía el funcionario, podía ese viceministro, sin conocer el tenor de la reunión, recibir este grupo? ¿Debió haber sabido cuál era el tenor de la reunión? Ahí está la duda.